Yo creo que es un programa de consolidación, ¿no? Porque ya es una oferta muy conocida para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Incluso ya ha dejado de ser novedosa, ya hay muchas personas que han tenido alguna experiencia, sea porque hicieron algo en su educación general o sea porque han hecho ya alguna actividad puntual en alguna institución pública que comparte la enseñanza mixta, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de investigar seriamente, de buscar claramente cuáles son las mejores formas, las mejores técnicas, los mejores formatos y de consolidación. Ya están ayudando, ¿no? De hecho, en una idea en que coinciden muchos expertos y muchas investigaciones es que con la red, con Internet, las personas tenemos muchas más posibilidades de aprender en general y de aprender idiomas fuera de lo que sería el aula convencional, ¿no? O sea, fuera de la escuela, de la academia de idiomas, las personas tenemos muchas más oportunidades de aprender de las que teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque por Internet entramos en contacto con input de la lengua meta que queremos aprender, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues evidentemente esto es mucho mejor, ¿no? Esto ocurre tanto de manera informal como de manera formal, ¿no? O sea, de manera formal dentro del aula, la existencia de la red permite multiplicar las posibilidades de aprendizaje, ofrece un aula mucho más rica, mucho más conectada con la comunidad con la que quieres supuestamente comunicarte a través del idioma que estás aprendiendo, ¿no? De modo que con Internet la enseñanza es mucho más rica, mucho más interesante. Hay algunas ideas un poco ingenuas que sugieren que las nuevas tecnologías es como subirte a un Ferrari para dejar un 600, ¿no? Y entonces se esperan grandes cambios, ¿no? A mí me parece ingenuo esto, ¿no? Porque con las nuevas tecnologías haces básicamente cosas diferentes de las que hacías sin las nuevas tecnologías. Entonces, esta estrategia de comparar lo que aprendemos, lo que podemos hacer en términos cuantitativos y igualitarios, ¿no? Con tecnologías o sin tecnologías es inútil, es ingenua, ¿no? O sea, debemos incorporar las nuevas tecnologías en la educación porque en cualquier otro lugar de la comunidad encontramos tecnologías, ¿no? Y la educación tiene que utilizar los artefactos y los sistemas propios de la comunidad, ¿no? Este es el motivo, o sea, no hay una razón instrumental por la que decir tenemos que utilizar las tecnologías porque se aprende más o se aprende mejor, ¿no? Este no es el punto, ¿no? Pero bueno, ¿en qué cambian? Bueno, una manera muy sencilla de verlo es el aula, ¿no? O sea, el aula antes era un espacio físico, 4 paredes de ladrillos, donde había algunos artefactos que eran libros, una pizarra, unas libretas, unos cuadernos, y la gente aprendía allí dentro, ¿no? Entonces, ¿ahora el aula qué es? Bueno, pues ahora el aula sigue siendo en algunos casos pues, un espacio físico, o sigue existiendo un espacio físico, más reducido quizá en el tiempo, pero sigue existiendo, donde la gente se encuentra cara a cara y que es muy importante, pero luego el aula tiene una nube muy grande que sobrevuela esta aula, que es Internet, ¿no? Que es la red, que está presente siempre, que cada vez tiene más productos, que cada vez ofrece unos productos más adecuados, más interesantes para el aprendiz, y que lo organiza todo a 2 clics, ¿no? Y que con el desarrollo tecnológico te permite que en cualquier momento de tu vida, en cualquier lugar casi, tú puedes hacer 2 clics y acceder pues, a infinidad de conocimientos que te permiten aprender sobre lo que estás aprendiendo, ¿no? Eso es, claro, es un cambio radical, ¿no? Es una mejora sustancial, ¿no? No hay que memorizar determinadas reglas gramaticales, o sea, no es un problema si no recuerdas una palabra en un momento determinado, puedes con una cierta habilidad encontrar la palabra fácilmente a través de bases de datos, de diccionarios, de traductores automáticos, ¿no? Pero es que además en un aula encontramos un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Una plataforma cerrada dentro de Internet, donde tú puedes interactuar con tus compañeros de viaje, con tus compañeros de aprendizaje y con un docente cualificado en un contexto específico de aprendizaje, ¿no? Que enriquece mucho la interacción cara a cara, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que
las podríamos seguir haciendo cara a cara, pero que hemos preferido hacerlas a través de esta plataforma, como por ejemplo resolver determinadas tareas de ejercicios escritos o de interacción en línea, que es mejor hacerla en línea que no cara a cara, ¿no? Entonces esto significa que el aula es mucho más interesante, ¿no? Y finalmente tenemos una tercera cosa, que es un concepto más difuso que también se maneja en la enseñanza actualmente, que es el concepto de EPA, ¿no? De entorno personal de aprendizaje, y que nos habla pues, del conjunto de recursos que una persona utiliza para aprender en la nube, ¿no? Y que es un instrumento, como por ejemplo la carpeta de favoritos que la gente tiene en su ordenador, o una cuenta en un agregador tipo Delicious o tipo Digo, ¿no? Que es como el conjunto de instrumentos que utilizas para seguir aprendiendo, para actualizarte, para aprender, ¿no? Y que es algo que también está en la nube, ¿no? Pero que tú puedes utilizar en cualquier momento de tu vida y también en el aprendizaje que realizas en el aula, ¿no? Entonces, en este sentido, las tecnologías están mejorando muchísimo las posibilidades que nosotros tenemos de aprender en general y de aprender idiomas. Es un momento de un cambio revolucionario, de un cambio de paradigma, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que hablaremos claramente de antes y de después de la llegada de Internet, ¿no? La metáfora de estirar y empujar es una metáfora que viene del inglés, ¿no? Pull y push, de las puertas, ¿no? De abrir y cerrar puertas, y que intenta de manera sencilla visualizar uno de estos cambios, ¿no? La idea es que hasta antes de la llegada de Internet había unos pocos recursos y lo que hacíamos los profesores básicamente era estirar a los alumnos para que tomaran estos recursos, ¿no? En cambio, con la llegada de Internet los recursos se han multiplicado, han surgido recursos, instrumentos y textos y artefactos de otros temas que no son los curriculares y que interesan a los alumnos, y en consecuencia los alumnos son los que se van a Internet a tomar, a estirar lo que les interesa, prescindiendo de lo que los profesores quieren empujar, ¿no? Entonces, desde este sentido, bueno, pues el aula tiene que cambiar mucho para acomodarse a esta nueva situación, ¿no? Algunas ideas importantes que podemos considerar en este punto son los siguientes, ¿no? Las siguientes. En primer lugar, muy probablemente la escuela tiene que empezar a pensar en el currículum exterior a la educación, ¿no? O sea, lo que realmente interesa a los chicos, ¿no? O sea, no puede ser que haya una escuela, una educación formal encerrada en lo que los expertos han decidido que tiene que aprender un futuro ciudadano, y que luego los chicos, los jóvenes, los adolescentes se vayan a lo que les interesa, y que lo que les interesa no tenga nada que ver, lo que les interesa en el presente no tenga nada que ver con lo que encuentran en la escuela formal o en la educación formal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el currículum tiene que revisarse, y la escuela tiene que enseñar, como siempre hizo, a hablar y a utilizar los recursos y el lenguaje fuera de la escuela a los chicos, a los alumnos, ¿no? Para hacer lo que les interesa también, ¿no? Entonces, esta sería una primera idea, ¿no? Revisar los contenidos y el currículum. Otra segunda idea sería revisar el espacio presencial cara a cara, ¿no? Realmente, o sea, si un alumno puede encontrar en la red a unos pocos clics, sentado cómodamente en su casa, muchos de los contenidos de aprendizaje que tiene que aprender o que quiere aprender, ¿qué sentido tiene que tenga que ir tantas horas a clase en un determinado nivel, ¿no? Dicho de otra manera, ¿qué puedo hacer yo que justifique que mis estudiantes universitarios tomen un tren de 1 hora y media para venir a mi clase de ida y otro tren de 1 hora y media para regresar a su casa, si en Internet pueden encontrar vídeos míos sobre el tema que voy a tratar en clase, tienen las transparencias del PowerPoint que voy a utilizar en clase colgadas en el espacio virtual, si me pueden preguntar en línea? O sea, ¿qué justifica que dediquen 3 horas y mucho dinero a venir a mi clase? ¿Qué puedo hacer para que esta clase realmente sea relevante, para que este espacio presencial cara a cara realmente valga la pena, ¿no? Esta es una pregunta relevante en este contexto, ¿no? Y la respuesta es, pues, hacer algo que tenga mucho más temperatura, que tenga mucha más interacción, que tenga mucho más humor, mucha más emotividad,
y que realmente sea satisfactorio para ellos y que no lo puedan encontrar en Internet, o sea, algo que realmente en Internet no se puede conseguir, ¿no? Un traje a medida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar. Un traje a medida significa, o sea, preguntas y respuestas, preguntas que ellos te hacen y respuestas que tú les das, explicaciones adaptadas exactamente a ellos, que no encontrarán nunca en una charla directa en Internet. O sea, significa hacer una clase claramente a medida suya, ¿no? Casi como una tutoría o como un espacio muy centrado en ellos, en su perfil, en sus necesidades, en sus intereses, ¿no? Así realmente seguirá teniendo sentido venir a clase y será mucho más interesante que quedarte en casa pues aprendiendo en la red, ¿no? Y la tercera idea que voy a decir, que es todavía más revolucionaria, es la idea que la misma naturaleza del conocimiento cambia, ¿no? Porque si todo está disponible a unos pocos clics desde tu teléfono móvil y tú tienes esta habilidad para poder acceder a ellos, evidentemente lo que tenemos que enseñar cambia forzosamente, ¿no? No es tanto el contenido como los métodos para conseguirlo, ¿no? O sea, la información está siempre allí en la nube, lo que es relevante es aprender a acceder a esta información, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que estamos solo al principio de lo que son los cambios provocados por la llegada de Internet y que todo lo que es los espacios de aprendizaje, el aula, la forma de aprender van a cambiar muchísimo. Filosofía 2.0 significa que tienes tu contenido en la nube, que lo compartes en carpetas diferentes con distintas personas, que cuando enciendes el ordenador lo primero que haces es ver qué incorporaciones se han hecho a la colmena, en qué carpetas, por parte de qué personas, qué es lo que falta, ¿eh? Que dedicas una parte importante de tu tiempo pues a dialogar, a negociar con el resto de compañeros lo que estás elaborando, lo que estás aprendiendo, y que de algún modo estamos hablando pues, de un aprendizaje totalmente social, totalmente compartido, totalmente situado en distintos lugares, muy práctico, muy teórico-práctico, dirigido a la resolución de tareas y de problemas concretos. Lo que hay que hacer sencillamente es escuchar a los que quieren aprender, ¿no? Los aprendices tienen ideas de lo que les interesa, de cómo les gusta aprender, y de hecho cada vez más aprenden por su cuenta y fuera de las instituciones formales, ¿no? De modo que una estrategia de investigación que yo creo que cada vez es más rentable y más interesante es la de observar cómo aprenden, qué aprenden y en qué contextos los aprendices, e intentar aplicarlo en el aula. Por ejemplo, la gamificación o todo lo que es aprender con videojuegos, ¿no? Que es un tema muy de moda actualmente. Los alumnos aprenden mucho jugando a un videojuego, jugando al ciclo de 80, 90, 100 horas de un videojuego, y lo hacen totalmente al margen de la ley, de la educación formal, ¿no? Entonces, desde este sentido, aprender de cómo ellos aprenden e intentar replicar y ludificar las aulas y los recursos me parece una buena estrategia.